Se cortó hace un momento, Daniel. Ya no terminaste tu comentario. Ah, sí, sí. Que dar Sword y el Delivery de Repay, este, por diversas razones, pero la gente que pues se encarga en ese medio, empezó y dijo que quería mejor que se quitara el DAT, algo así, no sé cómo se llama, DDT. este, que porque el DAT, el DAT, algo así, que porque no me acuerdo si comprador o vendedor se encargaba de toda la logística, entonces estaban de acuerdo en ese aspecto ellos, y ya fue todo lo que dijeron, pero que en este 2020 pues iba a quitar, en vez del S-Word y el Delivery de Pay, el DAT. Ok. Sí, de hecho, obviamente, pues tiene que cambiar. Y otra, respecto a la situación económica que estamos viviendo, van a cambiar muchísimas otras cosas también. O sea, sí se va a dar un total giro completo a todas las políticas comerciales y a todos los tratados de libre comercio también en ese aspecto. Sí va a cambiar, muchísimas cosas van a cambiar a realmente como estaban establecidas y pues obviamente viendo para ellos obviamente la mejora de la comercialización entre los países. Sí, también vi los tratados de libre comercio que también se iban a implementar, iban a regresar a ser iguales, bueno, unos que otros, que iban a haber modificaciones y no me acuerdo qué otras cosas, Ok, pero sí, también lo vi. ok. Qué bueno que estés informado. Ok, chicos, entonces vamos a proseguir con el siguiente tema, que también es muy importante. No, no escucho bien. Se entrecorta, Daniel, tu transmisión se está entrecortando. Creo que el internet está fallando. Ya ahí te escuché mejor. Ok, vamos a ver un tema importante también, que es la cuestión de la integración económica. Obviamente, si lo definimos, si nos vamos a la definición formal del diccionario de acuerdo a Real Academia Española, obviamente integración significa acción y efecto de integrar o integrarse, constituir las partes de un todo, o sea, unirse a un grupo para formar parte de él. Existen dos formas de establecer relaciones internacionales en materia de intercambio comercial. La primera es mediante la cooperación. Obviamente incluye acciones destinadas a disminuir la discriminación. Obviamente estamos hablando de discriminación eh, en cuanto a exportaciones e importaciones, en cuanto a artículos. Dice, como es el caso de acuerdos internacionales, y estos recuerden que son regulados por la GATT y por la OMC. En un tiempo realmente no muy lejano va a dejar de existir la GATT. La OMC realmente ya es la que se encarga de todas las relaciones comerciales entre los países. Y la otra, obviamente la segunda forma es de integración, obviamente comprenden medidas conducentes a la supresión de algunas formas de discriminación, como lo es la eliminación de barreras al comercio. ¿Cómo se constituye el deseo o voluntad de los estados de pasar a una forma de una comunidad más amplia, llegando
obviamente inclusive a ceder parte de su soberanía en cuanto a las regulaciones, obviamente de un libre tránsito de comercio. La primera sería mediante el uso de la fuerza o amenaza de usar la fuerza por parte de los estados. Dice, en ausencia de esta autoridad, como ocurre en la vida internacional, por un estado o coalición dotados de poder suficiente para utilizar la fuerza o dar credibilidad a la amenaza de hacerlo. Y la segunda, cómo se formaría una integración, dice, es a la formación de comunidades políticas y se debe fundamentalmente a la acumulación de valores e intereses compartidos. Una situación a la cual se llega a través de la interacción pacífica entre sus distintas unidades y por procedimientos consensuales. O sea, mediante la fuerza o mediante, obviamente, la cooperación, la integración de mutuos intereses. ¿Qué es la integración política en ese aspecto? Dice, es un proceso mediante el cual dos o más países transfieren a instituciones comunes, supranacionales, competencias y poderes, obviamente para regular distintas áreas de relaciones entre los estados miembros y establecer normas obligatorias para estos y sus respectivas poblaciones. ¿Qué es la integración? Viéndolo desde el punto de vista de un derecho internacional público. Es una fusión de ciertas competencias estatales en un órgano superestatal o supranacional, que es una integración económica. Es un proceso mediante el cual dos o más países acceden a la abolición de las barreras discriminatorias existentes entre ellos, establecer un espacio económico común con el objeto de facilitar el flujo de bienes, servicios, factores productivos y armonización de políticas económicas. Y otro punto de vista en cuanto a la integración económica es una organización de un grupo de países con el fin de mejorar el intercambio comercial en el marco de sus territorios. Seguimos viendo conceptos de integración en ese aspecto, de acuerdo a Balaza. Dice, la teoría de integración económica es una parte de la teoría del comercio internacional que se ha desarrollado a partir del análisis de las uniones aduaneras. O sea, checar, en este caso, tipo de aduanas que se implementan en cada país, cuáles son los pros y los contras y cuáles son los aranceles de cada uno de esos países. Gunnar Myrdal nos dice que es una meta deseada por un ajuste interno y recíproco de las comunidades nacionales cuya mutua dependencia se ha vuelto más estrecha. Robert Marjolin dice que es todo un proceso que acarrea un mayor grado de unidad. Leon Lindenberg, son procesos por los cuales las naciones anteponen el deseo y la capacidad para conducir políticas exteriores o internas clave de forma independiente entre sí, buscando por el contrario tomar decisiones conjuntas o delegar su proceso de toma de decisiones a nuevos órganos centrales. Jorge Mariño nos dice que es una integración regional, el proceso convergente, deliberado, o sea, voluntario, fundado en la solidaridad, gradual y progresivo entre dos o más estados, sobre un plan de acción común en aspectos económicos, sociales, culturales y políticos. Obviamente todos ellos tienen una visión multidimensional que va más allá de la mera soberanía de cada uno de los estados nacionales convencionales, o sea, una coordinación y participación, obviamente, de todos los países que se quieran integrar en ese aspecto para el libre tránsito del comercio. Ok, ya veíamos anteriormente un tema muy rebuscado que es la globalización. Esto incluye en la parte de la globalización, compete la integración económica. Hay integración económica para el desarrollo y hay integración económica comercial, que son los TLCs. Obviamente la integración económica para el desarrollo nos dice que es un proceso gradual de carácter endógeno, cuyos principales objetivos son dos: generar un mejoramiento de los niveles de vida de los agentes económicos, obviamente sociales, políticos, de las partes integrantes,
y lograr y consolidar procesos de pacificación entre espacios en conflictos bélicos seculares. Y en cuanto a TLCs, en ese aspecto, que es la parte comercial que la que nos compete, es una estrategia creada por las partes más poderosas de un tratado que pretenden una ampliación de sus mercados naturales sin que ello signifique una responsabilidad de compromiso ni consenso para las partes participantes. ¿Qué objetivos tiene una integración económica comercial? Eliminar los obstáculos al comercio internacional y reducción de costos de transporte, obviamente implementación de políticas comunes en menor medida. Obviamente tenemos muchos antecedentes de una integración económica mundial, obviamente en el antiguo mundo, Grecia, Roma. Obviamente los estados y las naciones han intentado unificarse con sus vecinos a cualquier precio por la fuerza o por los tratados. Grecia tenía relaciones, en este caso, con sus vecinos también. Acuérdense, Grecia en sí estaba formada por varios reinos o varios estados. Atenas era uno de ellos, Esparta era otro de ellos. Entonces, al final y en cuentas, formaron una integración y obviamente pues era benéfico para todos ellos porque compartían obviamente límites territoriales, geográficamente hablando también, y compartían un libre tránsito de comercio. Roma, recuerden que cada vez que conquistaba algún imperio, algún otro, alguna otra cultura, una otra civilización, pues obviamente utilizaba las relaciones comerciales y esos mismos productos obviamente los comercializaba hacia otras partes del mundo. Nos dice otra parte, la añoranza de la ampliación del mundo antiguo, de los 1800 a los 1900, algunos países europeos también trataron de integrar y dominar el continente europeo, como fue el imperio austrohúngaro también. En la década de los 20 del siglo, obviamente, en la década de los 20 del siglo XX, hay una Liga de Naciones, que se trató de hacer una Liga de Naciones anteriormente, en la década de los 20, pero pues realmente fue un fracaso rotundo, una Liga de Naciones que era mundial. Bretton Woods en 1945, obviamente se llega al acuerdo de Bretton Woods, que es un tratado de libre comercio entre diferentes países. Entre 1951 y 1957, obviamente es la iniciativa de una integración europea, es el inicio y la consolidación de la integración europea, no tal como lo es hoy, fue el inicio en esa parte, en ese tiempo, de lo que pues, obviamente se sentaron las bases, pero no se estableció, no se llegó todavía a consolidar hasta estas fechas. La proliferación de experiencias en países en desarrollo en 1960, obviamente procesos de integración en ALC, MCA, ALALC, Pacto Andino, etcétera, Asia, el ASEAN, etcétera, etcétera. Estos los vamos a ver, ahorita vamos a verlos, todos los tratados, y vamos a entender un poquito cuáles son los países que integran todos los diferentes tratados a nivel mundial, o por lo menos los más importantes, sí. Hay tipos de integración económica, hay integración económica global, que es el hecho de que todos los países a nivel mundial participen en este proceso y funcionen como una unidad. Por ejemplo, hay una integración económica que es la GATT, la OMC, la ONU, son integraciones económicas, obviamente regulados por organismos internacionales. Hay integración económica hemisférica, obviamente se da por la tendencia que los 3 países más importantes del mundo quieran conquistar lo que consideran sus mercados naturales estratégicos, por ejemplo, la ALCA. Entonces, hay integración económica regional, obviamente por mutuo acuerdo de los conjuntos de países que están cercanos, están pegados, delimitan fronteras, obviamente tanto espacial como en materia de crecimiento y desarrollo económico, como la Unión Europea, el Tratado Mercosur, MCAA y también el CARICOM. Y tenemos otra integración económica hiperfocalizada, que es la práctica mediante la cual 2 países firman tratados de libre comercio para ampliar su ámbito comercial, por ejemplo, la NAFTA, CAFTA, TLC de Nicaragua,
México, el México con CR, etcétera, etcétera. ¿Qué características tienen que tener los procesos de una integración económica? Los sujetos son los estados soberanos. Dice, emprender el proceso integrador de forma voluntaria y deliberada, avanzar por etapas y de forma gradual. Obviamente deben de tener un carácter endógeno del proceso por parte de los actores, aunque a veces está en manos de agencias internacionales, como agencias internacionales tenemos el CEPAL, el Banco Mundial o la OMC. Las etapas deben ser cada vez más profundas y dispersas, de allí la necesidad de la progresividad y la convergencia del proceso. El inicio del proceso con acercamientos económicos para luego incluir formas de áreas sociales, culturales, jurídicas y hasta políticas en los países miembros. Primero se acercan, obviamente hay un tratado de libre comercio económico por la parte económica que les beneficia a ambos países o a muchos países en sí, y después ya pueden intercambiar cuestiones sociales, culturales, jurídicas, pueden interceder políticamente. Etapas de una integración según el criterio de progresividad. Obviamente en el proceso primero, pues, se compete, se habla de una zona de libre comercio que consiste en que los estados partes acuerdan suprimir las tarifas arancelarias y otras barreras o restricciones cuantitativas al comercio recíproco de bienes. Dice, pero conservando cada uno de ellos autonomía e independencia respecto de su comercio con terceros estados. Okay. Se abre la frontera, en este caso, por ejemplo, nosotros abrimos la frontera con Estados Unidos y Canadá, pero no por ende, no quiere decir que no podamos tener comercio con otros países, a eso se refiere con terceros estados. Como número 2, segunda parte del proceso es la unión aduanera. Esto implica un proceso en el que los estados participantes, además de liberar las corrientes comerciales por medio de la desgravación arancelaria entre ellos, adoptan frente a terceros países una política arancelaria común o tarifa externa común. Larnaut señala que la unión aduanera perfecta debe reunir las siguientes condiciones. Primero, completa eliminación de tarifas entre Estados miembros. Establecimiento de una tarifa uniforme sobre las importaciones del exterior de la Unión. Y tenemos una tercera, en inciso C, distribución de los ingresos aduaneros entre los miembros conforme a una fórmula acordada. Por obvias razones, siguiendo el proceso debe haber un mercado común. Los países miembros que componen la unión aduanera, en este caso, le agrega la posibilidad de la libre circulación de personas, servicios y capitales sin discriminación. Por tanto, se establece la libre circulación de los factores productivos. No hay aduanas internas ni barreras tarifarias entre los estados partes. Se lleva a cabo una política comercial común. Se permite libre desplazamiento de los factores de la producción, tanto del capital, trabajo, de los bienes y servicios, y la legislación de los países miembros debe unificarse o armonizarse con el objeto de asegurar las condiciones de libre concurrencia en el ámbito del mercado interior común. Como número 4 en el proceso debe ser la unión económica. Se da cuando los estados que han conformado un mercado común le incorporan la armonización de las políticas económicas nacionales, políticas monetarias, financieras, fiscales, industriales, agrícolas. Obviamente todo esto va caminado a la finalidad de eliminar las discriminaciones que pueden hallarse de las disparidades entre las políticas nacionales de cada uno de los estados que la componen. El ejemplo más claro de estos procesos, de este proceso de integración, es la Unión Europea. Hasta el cuarto ya lo llevan completados ellos, que es la Unión Económica. Pues obviamente pues manejan ya el euro. Todos los que integran la Unión Económica manejan la parte o la divisa del euro en ese aspecto. El quinto paso de un proceso de integración nos dice que la integración económica, ya cuando se ha completado, dice, se produce cuando la integración avanza más allá de los mercados, porque en el transcurso de este proceso los estados involucrados tienden no solo a armonizar, sino a unificar las políticas en el campo monetario, fiscal y social, cultural, etcétera, etcétera, y más allá incluso en cuestiones relativas a las políticas exteriores y de defensa. En esta instancia de integración,
obviamente se requiere del establecimiento de una autoridad supranacional cuyas decisiones obligan a los Estados miembros. Algunos autores afirman que este grado de unificación sugiere la desaparición de las unidades nacionales por la absorción de las partes de un todo. Ok, aquí vemos más ejemplificadamente cómo son los pasos, los grados que tiene que cumplir una integración económica para que se complete. Primero, obviamente debe haber una zona de libre comercio en ese aspecto. Ya vimos quitar aranceles, quitar todas las trabas para que las mercancías circulen libremente por las fronteras. Debe haber una unión aduanera entre los países, obviamente que están integrando en una política económica y también que llevan a cabo la integración económica. Debe de haber acuerdos complementarios económicamente. Debe de haber un mercado común, obviamente. Después va a llegar una unión económica y al finalizar la integración económica total. Para mí, de los tratados de libre comercio, en este caso de las uniones económicas que hay, para mí la única que realmente sí se puede llamar como integración económica es la Unión Europea, pero para mí les falta el último grado de integración económica total. A mi particular punto de vista, van en el quinto paso, en la unión económica. ¿Por qué? Porque todavía tienen discrepancias respecto a eso. Les había comentado anteriormente que, por ejemplo, el Reino Unido normalmente no quería deslindarse de la libra esterlina, que es su moneda base. Entonces, para que haya una unión económica, pues obviamente deben de deslindarse de sus economías o de sus divisas iniciales o las divisas que se manejaban anteriormente por historia. Y por ejemplo, ahí en la Unión Europea se maneja el euro. Ya es muy raro que a lo mejor en otros países manejen su moneda, ya todo se maneja en euro. Ya en España, pues es el euro, ya no dicen peseta. No sé, en Alemania ya no casi no manejan el franco alemán, en Francia el franco francés, etcétera, etcétera. Pero el Reino Unido quería conservar su propia divisa en ese aspecto. Entonces, todavía les falta a esos países. ¿Por qué? Porque todavía tienen ciertas restricciones para que obviamente formen parte de la Unión Europea. No todos los países del continente europeo forman parte de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque ellos ponen ciertas restricciones en cuanto a su estabilidad económica. ¿Por qué? Porque ellos quieren seguir siendo fuertes y lo que buscan es crecer. No vas a integrar un país que tenga una economía de menor escala, que obviamente a la larga pues te vaya a hacer merma y que te vaya a afectar a la unión. Entonces por eso todavía están, para mí, todavía están en la del quinto grado de integración económica en ese aspecto. ¿Qué ventajas tiene o qué ventajas hay derivadas de la integración? No tanto de la integración, ¿qué ventajas se derivan de eso? Primero, avances en el proceso de industrialización y obtención de economías de escala. Después, atenúa tensiones entre los diferentes países limitantes limítrofes. Incrementa la capacidad de negociación conjunta. Impulsa la tendencia a unificarse, realmente unificarse como nación. Fortalece los procesos democráticos. Esos son algunas ventajas que se pueden derivar al integrarse económicamente como naciones. ¿Qué desventajas derivan de la integración? El decaimiento del comercio e incumplimiento de compromisos. Hay una heterogeneidad de las estructuras económicas de los países de la región y falta de equidad en la distribución de costos y beneficios. Hay también otra en cuanto a heterogeneidad de los regímenes políticos durante los procesos y falta de estabilidad de las políticas económicas. Falta de suficiente apoyo político, resistencia a entregar atribuciones a entes supranacionales de integración, o sea a que alguien los controle o con un organismo supranacional
Obviamente cree la integración, por ejemplo, la OMC en ese aspecto, que los países digan, ok, estamos en manos de la OMC y la OMC se va a encargar de llevar todo el proceso de integración económica de los países que queremos conjuntarnos. Entonces hay países que dicen, no, ¿por qué una organización externa? ¿Por qué no nosotros mismos? Entonces por eso nos dice que hay, puede haber una resistencia. También puede ser insuficiente participación de la población en la integración y falta de consideraciones de los planes nacionales. Situaciones fronterizas o subregionales conflictivas y obviamente la crisis de la deuda. ¿Por qué les decía que la Unión Europea, ya la Unión Europea, pues todos en este caso les decía que era lo que está más avanzado, porque pues realmente nosotros no, todavía no, nosotros, el Telecan no se puede considerar una Unión Americana. Entonces, en la Unión Europea, pues obviamente ya se abrieron las fronteras, realmente pasan de un país a otro como si nosotros fuéramos aquí en México, si lo vemos desde el punto de vista aquí de México como país, fuéramos de un estado a otro sin ningún inconveniente. Al parecer todavía lo único que los piden son los pasaportes para brincar de una frontera a otra, no existen visas, pueden viajar sin pasaporte más que nada para comprobar la ciudadanía europea en ese aspecto. Ya le dicen pasaporte europeo, ya no le dicen pasaporte español o pasaporte eh, inglés o pasaporte francés o pasaporte holandés, no es pasaporte europeo, para que puedas obviamente andar y viajar por todo el continente. Lo vemos un claro caso específico en el fútbol, que pues obviamente todos los europeos se les llama, en este caso pues ya son comunitarios, pertenecen a la unidad europea y ellos no ocupan una plaza, por decir, como un extranjero. Entonces todos los europeos pueden jugar en las diferentes ligas competitivas que están determinadas por el fútbol. Si va alguien de otro continente, pues obviamente lo llaman como extracomunitario y obviamente ocupa una plaza que realmente eh, que está delimitada en ese aspecto por cada una de las ligas correspondientes. Igual, obviamente, los productos que se establecen dentro de una misma unión en la Unión Europea pues son libres de transitar, libres de aranceles. En este caso hablábamos y han investigado respecto a esos temas que cada país tiene su especialización. Alemania en la industria automotriz, obviamente vende, eh, exporta a todos los demás países de la Unión Europea libremente, sin ningún arancel. Holanda se identifica por productos lácteos, en ese aspecto. Suiza también. Y así cada uno de los países tiene un libre tránsito de mercancías y de comercio dentro de ese mismo, de esa misma, de ese mismo continente que es el europeo. Hay teorías en ese aspecto de la integración económica y hay dos cuerpos de teorías. Primero, hay un viejo debate entre el libre comercio contra el proteccionismo y la otra es referida a la existencia y rol de las naciones. Obviamente, el libre comercio va en contra del proteccionismo y viceversa. El libre comercio plantea la liberación total de las restricciones y discriminaciones de los grupos comerciales y financieros a nivel internacional. Pero, obviamente, en la práctica, cada nación protege en algún grado a sus productores de la competencia. O sea, sí existe un libre comercio, pero todavía como país protejo. Entonces, es una ambivalencia que tienen. Sí quiero un libre comercio, pero también pongo un proteccionismo en esa parte. Es implementado bien, porque ya les he dicho muchas veces que aquí en México no se implementa tanto el proteccionismo. Entonces, el país protege, el gobierno protege un poquito más a las empresas extranjeras que a las nacionales. Argumentos a favor del libre comercio: se logra economía de escala y alcance, se promueve la eficiencia económica, la competitividad de actores económicos, disminuye los costos de transacción, aunque en materia de integración económica el libre comercio se encuentra restringido a esquemas regionales o subregionales denominados bloques económicos.
Argumentos a favor del proteccionismo, obviamente industrias infantiles o nacientes, o sea, que apenas van a crecer, entonces de esa forma el Estado los protege, pues obviamente no tienen que competir con monstruos extranjeros, sino que simplemente van a competir internamente, es una parte a favor del proteccionismo. Dice, la seguridad nacional es lo primero y se encuentra muy arraigada. En los países, obviamente, tercermundistas o latinos, sí se encuentra muy arraigado eso. De hecho, es lo que quiere implementar Trump nuevamente, el proteccionismo en ese aspecto. Y que desde el mismo país, pues obviamente se hagan todos las exportaciones necesarias, no que las empresas se encuentren trabajando en otros países. El argumento del empleo es a favor del proteccionismo. El argumento de la mano de obra extranjera barata. Obviamente lo anterior no excluye participar en bloques económicos, pero dice los compromisos regionales fuertes, reservas anteponiendo los intereses nacionales a los externos por medio de mecanismos convencionales y no convencionales del comercio exterior. Y obviamente hay teorías, cuerpos teóricos referidos a la existencia y roles de los estados nacionales, como lo vimos en la cuestión de economía, obviamente proteccionismo contra el libre comercio, y una de ellas son las teorías federales. Por ejemplo, implica la cesión por parte del Estado de parte de su soberanía. Es muy difícil que un Estado libere totalmente su soberanía, obviamente hacia organismos supranacionales. Una de ellas es la teoría funcionalista, que obviamente que el Estado es incapaz de satisfacer determinadas necesidades básicas. Obviamente se debe a la creciente presencia de tareas técnicas en el ámbito interno y fundamentalmente internacional. A la solución a estos problemas es promover la cooperación e integración internacional que dé como resultado la creación de una red de organismos internacionales encargados de gestionar dichas tareas. Tres características de esta teoría funcionalista: no hay necesidad de participación de los estados, sino que la integración es promovida por técnicos o tecnócratas, que las necesidades básicas son más satisfechas por la gestión de organismos supranacionales, lo que genera una tendencia de tratados de lealtades de lo nacional a lo supranacional, y se logra una ramificación hacia otras actividades y sectores. Esa es la teoría, en este caso, cuestiones de la teoría funcionalista. Tenemos otra teoría, que es la teoría neofuncionalista, que la meta es que el Estado o nación es considerado como obsoleto. O sea, ya no existe el Estado, no debe intervenir en cuestiones económicas. Y la estrategia de integración es por sectores de élite política, a fin de lograr el cambio de lealtades de los individuos a organismos supranacionales. Ya la parte política, ya no tanto económica, lo ven desde una rama política y a partir de ahí se deslinda lo económico. El éxito de la integración depende más de las actitudes de las élites políticas que de los tecnócratas, o sea, no tanto a técnicos especialistas en eso, sino obviamente a políticos. ¿Qué condiciones se necesitan para el éxito de un proceso de integración? Según la teoría neofuncionalista, primero, la igualdad económica entre los Estados miembros, la homogeneidad de ideas entre la élite, el pluralismo político y la estabilidad política y gran capacidad de respuesta política. Ok, después tenemos obviamente otro tipo de teorías que son las teorías interestatales. Son críticas al modelo federal de integración que vivimos ahorita hace un momento. ¿En qué consiste? En la negación de que el Estado dejara de ser la principal unidad política del sistema comunitario. O sea, estos, obviamente, que el Estado no se deslinde en ese aspecto de todo el sistema, y se negando a su vez la transferencia de lealtades desde los Estados-nación hacia organismos supranacionales. Inexistencia del concepto de derrame debido a la falta de distinción entre temas de alta política y de baja política.
el realismo debe complementarse con teorías que marquen la importancia de las organizaciones internacionales. Obviamente, elaborar un modelo denominado institucionalismo neoliberal que aplica el estudio de la Comunidad Europea. Y todo esto parte de una hipótesis realista que dice que el Estado es el actor central de las relaciones internacionales, y neorrealista, el comportamiento del Estado se explica a partir del funcionamiento del sistema internacional. Ok, chicos, hasta aquí alguna duda con ese tema. Ahorita en la sesión final vamos a terminar en este caso, de abarcar el tema, este y otro tema que queda pendiente por último. No sé si tengan algún comentario. Ya vimos dos tendientes, dos teorías de que el Estado sí sea el intermediario y otras que no sea el intermediario. De que la política esté por encima, en este caso, de lo que es la parte económica. O sea, hay varias cuestiones fundamentales y lo vemos hoy en día también. Lo vemos hoy en día porque pues hay países que realmente si quieren un libre tránsito si quieren un libre tránsito de mercancías, pero pues hay otros que a lo mejor eh, todavía no deslindándose completamente. No sé si tengan algún comentario, alguna duda respecto a ese tema. Vamos a ver una tabla comparativa entre teorías clásicas y teorías obviamente más actualizadas en ese aspecto. Y vamos a ver una parte de una presentación también que compete los TLCs que hay a nivel mundial y qué países lo integran actualmente. No sé si tengan complementar algo. Si tengan alguna duda al respecto, algún comentario. Mande, Daniel. ¿No tienes dudas? No, ni una. Ok, correcto. Bueno, entonces nos vemos en unos momentos más. Les mando el link por el grupo, chicos. Ya para ver los últimos temas y vayan checando si tienen alguna duda para que las disolvamos en esta última sesión. Entonces ahorita nos vemos. Está bien.